No estoy seguro que he predicado un sermón de este libro en mi tiempo aquí en Grace, pero esta noche vamos a probar eso. Sofonías 1, después de Habacuc. Hay muchos recursos que hacen que argumentan que la venida del reino de Cristo en la tierra se menciona en muchos lugares de la Biblia. No solo en Apocalipsis 20, cuando se nos da la duración de esa época de 1000 años, pero la limitación es de espacios y tiempo. Generalmente limitan esos recursos en la mayoría de los casos a pequeñas menciones resumidas de varios textos. Y ha sido mi objetivo en esta serie presentar alrededor de 19 de los textos más importantes del Antiguo Testamento concernientes al milenio con algún nivel de detalle. Sofonías es un profeta menor. Hay un pequeño libro de solo 3 capítulos, pero que añade una importante confirmación e información a la vasta gama de textos disponibles para el estudiante de la Biblia sobre los temas del juicio del Señor. Mi versículo favorito, voy a decir eso al último. Pero déjenles cuento un poquito de Sofonías. Sofonías vivía en Jerusalén en el versículo 4, teniendo un conocimiento íntimo del paisaje y la topografía de la ciudad. Dio sus mensajes en los primeros años del buen reinado del rey Josías, antes del avivamiento espiritual que tuvo lugar en Judá alrededor del año 621 a.C., debido a los efectos continuos de los malvados reyes Manases y Amón. El propósito del libro de Sofonías era anunciar la venida del juicio de Dios sobre Judá, pero también darle a Judá esperanza de justicia y restauración futuras. Dios declaró en el versículo 4: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. El versículo 7 dice, el día del Señor. Versículo 14, el gran día de Yahweh. Dios acusa a Judá por su idolatría y declara que Judá le ha dado la espalda al Señor. Él da una severa reprimenda frente a su inminente juicio. Versículo 7. Calla ante la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Jehová ha preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. Dios proclama que el juicio vendrá el día del sacrificio y castigará a los que profanan el templo con su pecado. En el día del juicio, el dolor en la ciudad será tal que se escucharán lamentos y llantos por todas partes. Pero en el capítulo 2, Dios ofrece misericordia y gracia. Capítulo 2, versículo 2. Antes que seáis desechado y el día pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el día de la ira de Jehová, buscad a Jehová, todos los mansos de la tierra, que ejecutéis su decreto, buscar justicia. Dios da una hermosa y gentil oferta de misericordia si tan solo Judá se humille ante el Señor. En el capítulo 2, aunque el juicio se acerca a Judá,
Dios también promete juzgar a sus enemigos, incluyendo a Gaza, a Ascalón, a Asdod y la nación de Filistea en su conjunto. Incluidos en el juicio venidero están Moab, Amón y Etiopía. Esto es parte de la venidera restauración de Judá. Versículo 7 del capítulo 2 se vuelve muy específico en este sentido, ya que afirma que la costa ocupada por Filistea será ocupada y disfrutada por Judá. La costa le pertenece a Israel. En el capítulo 3 expresa el dolor y la indignación de Dios contra la maldad de Jerusalén. Capítulo 3:1. Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escucha la voz ni recibe la corrección, no confía en Jehová ni se acerca a su Dios. Sus profetas son insolentes y hombres traicioneros. Sus sacerdotes han contaminado el santuario y hacen violencia en la ley. Jehová es justo en medio de ella. Él no hará maldad. Dios dirige su mirada de juicio y evaluación a todo el mundo, que ni en ningún lugar del mundo hay una nación o pueblo que le sirva y lo ame. En versículo 6. Yo exterminaré las naciones, sus torreones quedarán desolados. Dejaré desiertas sus calles hasta que no pueda quien transite. Ciertamente me temerás, recibirás corrección y no será quitado de tus ojos todo lo que le he comentado a ella. Y entonces el pináculo del juicio de Dios sobre las naciones se pinta en una escena que no es familiar. En capítulo 3, versículo 8. Por tanto, dice Jehová, esperad el día que me levante para ser testigo, porque tengo determinado reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Esta es una segunda mención ahora de la furia del Dios hacia el mundo entero. En versículo 18 del capítulo 1, ni su plata ni su oro podrán liberarlos en el día de la furia de Jehová, y toda la tierra será devorada en el fuego de su celo, porque él destruirá por completo y en verdad por horror a todos los habitantes de la tierra. Este es el fin del mundo de tal como lo conocemos, y se produce cuando Dios reúne a las naciones al regreso de Cristo. La escena en el cielo en este momento se describe en Apocalipsis 19, 14 al 15. Y los ejércitos que están en el cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para que con ella hiera a las naciones y las gobierne con vara de hierro y pise el lagar del vino de la ira del furor de Dios el Todopoderoso. Y entonces, nuestro bendito Rey de Reyes comenzará su reinado en la tierra. Me gustaría destacar 6 bendiciones anticipadas para hacer la vida más llevadera ahora. Seis bendiciones anticipadas para hacer la vida más llevadera ahora. Antes de empezar con las 6 bendiciones, la profecía hace muchas cosas. Prueba que las cosas que dijo Dios son verdaderas. Demuestra que está Dios encargado de toda la historia. Nos motiva porque Dios en su récord no tiene ninguna profecía que no se ha cumplido, porque sabemos que sí se van a cumplir. Nos da esperanza para el futuro.
Tenía yo 5 años en la cafetería de la escuela. Estaba en la línea y no sabía qué por qué, pero todos los niños que estaban llorando y estaban dando dulce. Yo estaba pensando en el dulce. No sé qué era. Era una prueba o inyección. No sabía qué pasaba. Les di mi mano y me picaron. Me sentí tan enojado y traicionado y empecé a llorar porque me traicionaron. Pero lo que puse mi atención era la caja de dulces. A los 5 años el dulce era mi vida. Es lo que hace la profecía. A mí me encantaría regresar a mis 5 años y decirme que la vida va a ser más difícil. Pero para anticipar esas bendiciones, esos momentos que indican un lugar mejor, vamos a caminar con estas bendiciones. La primera es la bendición anticipada, la transformación de las naciones. Las naciones espiritualmente transformadas en el futuro no nos da esperanza en nuestro tiempo de guerra internacional, odio y intento de matanza de pueblos enteros. Versículo 9. Entonces daré a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre de Jehová. El versículo 9 nos da la gran esperanza que en la frase de transición, porque entonces trae una transformación espiritual. Las naciones ahora convertidas en pueblos con labios purificados. Jesús dijo en Mateo 12:34 que la boca habla de lo que llena el corazón. Y ahora los corazones de las naciones se llenarán de amor por Cristo, llenos de personas regeneradas que todos invocarán el nombre de Yahweh. Servirán a Dios hombro a hombro. Una frase hebrea que significa con un solo hombro. Una imagen de unidad y solidaridad bajo el estandarte del Rey de todos los reyes. Esta es una referencia a las naciones gentiles, pero en el versículo 10, Dios también describió a un Israel espiritualmente transformado. Desde más allá de los ríos de Etiopía me traerán ofrenda los que me invocan en medio de la dispersión. Más allá del río de Etiopía es una manera de decir generalmente desde muy lejos. Dios llamará a mis dispersos, que ahora son identificados como verdaderos adoradores de Dios. A ellos les traeremos verdaderas ofrendas dadas desde un espíritu de amor y sumisión como creyentes del nuevo pacto en Cristo. Pedro se dirige a los creyentes judíos dispersos en primera de Pedro. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los que residen como exiliados esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que son escogidos según la presencia de Dios el Padre por la obra santificadora del Espíritu. Así los pueblos de la tierra se renuevan moral y espiritualmente. Incluso el mismo discurso de los pueblos reflejarán su realidad interna de fe en Cristo. Esto va a ser cuando podamos hablar de cómo venimos a Cristo. Todas las religiones idólatras falsas serán purgadas de la tierra.
y las naciones se unirán en su servicio a Cristo. En nuestro mundo de hoy, el odio más flagrante contra un pueblo es el odio a los palestinos y a sus partidarios contra Israel. El grito de guerra del río al mar es un grito por el control total de toda la tierra, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Los estatus originales del 1988 del grupo terrorista Hamas llamaba a la destrucción de la nación y el pueblo de Israel. También usan el eslogan globalizar la intifada, que usa la palabra árabe para levantamiento o sacudirse, llamado a la violencia generalizada contra israelíes y judíos en todo el mundo. Pero tenemos el profeta Sofonías, una promesa de que algún día las naciones estarán hombro a hombro sirviendo a Cristo en unidad y amor. Segunda, bendición anticipada. Para hacer la vida más llevadera ahora, la purga de Israel. Capítulo 3, versículo 11. En aquel día no será avergonzado por ninguno de tus actos con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en el monte de mi santidad. En medio de ti te dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. Cuando Israel como nación se vuelva al Mesías, no solo para la salvación nacional, sino también por la salvación individual, la culpa de su pecado habrá sido expurgada sobre Cristo en la cruz. Versículo 11. Y no habrá vergüenza de que todavía haya judíos infieles en medio de ellos. Unos dicen que la disciplina en la iglesia es cruel, pero eso nomás dice que eres una persona orgullosa que no quiere arrepentirse. La disciplina de Israel está grabada en Mateo 25. Han tenido miles y miles de años para arrepentirse. En el versículo 12 y 13 explican que durante el resto del reino de Cristo en la tierra, el pueblo de Israel será pobre y de espíritu, humilde de corazón. Un llamado a la bienaventuranzas. El versículo 13 describe increíbles garantías para esta sociedad que históricamente siempre ha recaído en el engaño y en la injusticia. Pero nunca más, no a la injusticia, no a la falsedad. Nunca pasará otra vez. En el versículo 13, se alimentarán y se acostarán. Esto le recuerda al lector la promesa del Salmo 23, al adorador de Dios por parte del pastor de Israel. Me hace recostar en verdes pastos, pero quizás más directamente obtenemos una rica descripción de esta alimentación y acostarse. Una metáfora de Israel como el rebaño de Dios en Ezequiel 34. Los sacaré de los pueblos y los reuniré de los campos y los llevaré a su tierra y los pastoraré en los montes de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitados de la tierra. Los pastoraré en buenos pastos y su pastizal estará en las alturas de los montes de Israel. Allí se acostarán en buenas tierras de pastoreo y serán pastoreadores en ricos pastos en los montes de Israel, dice el Señor Yahweh. Muy diferente del Israel de hoy, que todos están alerta todo el tiempo, pero llegará el día que no sea así. Estas promesas a Israel en los versículos 12 al 13, de que nunca volverán a caer en los viejos caminos pecaminosos, tienen un sabor muy del
nuevo pacto. Esto es lo que disfrutamos ahora como cristiano, que el verdadero creyente en Cristo nunca abandonará a Cristo, nunca se desviará del Señor a un estado no regenerado y nunca será un falso adorador externo de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. La tercera, el gozo de los redimidos. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo el corazón, oh hija de Jerusalén. Esta es una descripción de la alegría desenfrenada, expresada en plenitud y sin reservas. Canta de alegría, significa canta fuerte. Oh hija de Sión, habla de Jerusalén. Haz un grito fuerte, un grito de guerra, de victoria, con el sabor de todo pulmón. Sé feliz. Significa sé feliz, sé tan feliz como sea humanamente posible. Exultante, triunfo, jactancioso. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Los siglos históricos de llanto y lamento en dolor y tristeza son reemplazados para siempre. Piensa en esta dinámica actual. En nuestro mundo ahora, cada celebración, cada momento feliz se ve empañado de una forma u otra. En lo mínimo, cada momento feliz se ve empañado por el hecho de que no sabemos que no durará. Por ejemplo, cuando una pareja se casa y se van de luna de miel, un tiempo de alegría, pasión y amor desenfrenado, pero tenemos una frase que llamamos la frase de la luna de miel o el periodo de la luna de miel, lo que significa que al comienzo de una relación todo es feliz y armonioso, pero nunca dura. Cuando estaba en el seminario, hombres de Dios nos dieron información que los primeros años de la iglesia son los años de la luna de miel. Pero ahora los redimidos pueden cantar de alegría, hacer un grito fuerte, estar alegres, regocijarse con todo el corazón porque nunca terminará. ¿Y cuáles son las razones de esta alegría exuberante? La cuarta bendición, el alivio de los ciudadanos. Versículo 15 al 16. Jehová ha quitado el juicio contra ti, ha echado fuera a tu enemigo. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más temeréis el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, oh Sion, no se debiliten tus manos. ¿Cuál es la fuente de alivio? La limpieza del miedo. Dios nunca más juzgará a Israel y ella es inocente para siempre como creyentes individuales del nuevo pacto y como nación redimida. El Rey de Israel, Yahweh, está en medio de vosotros. La señal de la bendición de Dios a Israel siempre ha sido su presencia. Y ahora, en la presencia de Cristo y en la morada del Espíritu Santo, Yahweh, el Rey, está allí. Nunca más sus manos caerán flácidas, es decir, desesperación o ansiedad, debilidad, impotencia. Creo que nos hemos acostumbrado a vivir así. Por ejemplo, estábamos esperando los resultados de una elección nacional, que es una batalla que es lo mal contra lo bueno para nuestra nación. Pero no va a haber alivio después de las elecciones porque mucho se siente que como la batalla final entre los buenos y los malos.
pero no tenemos alivio sin importar el resultado. Seguimos siendo la nación más asesina de la historia del mundo y la mitad de nuestro país abraza ideologías que conducen la muerte y la desesperación. Y en el estudio, un estudio mostró que era una tasa de suicidio 12 veces más alta del normal entre las personas transgénero. Todo en lo que cree esta mitad del país conduce a la muerte y a la desesperación. Vas hacia tu hogar y cierras tu puerta y pides a Dios que tu hogar sea un lugar seguro. Esta lección no traerá alivio. Tal vez un breve respiro en el mejor de los casos, pero solo la venida del Rey de Reyes traerá un alivio verdadero y real a la ciudadanía. Quinta bendición, el resumen de las recompensas. Versículo 18 al 19, capítulo 3. Yo quitaré de ti el pesar de la festividad que era para ti como una carga. He aquí, en aquel tiempo yo convertiré en oprobio a todos tus opresores, pero salvaré a la que cosea y recogeré a la descarada. Un enjugamiento de la tristeza, reuniré a los que se afligen, un juicio final de opresión. He aquí voy a tratar en aquel tiempo con todos los que se afligen, un cambio de la vulnerabilidad del pobre. Versículo 20 da un resumen del resumen. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo os haré objeto de renombre y de la alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando os restauré de la cautividad. Ha dicho Jehová. Creo con todo mi corazón que en una de nuestras herramientas más grandes de la fe que nos ayuda en esta vida es el detalle y repetido esperanza del mundo que viene. Pero dije que son 6. La sexta es la éxtasis del Rey. Volveremos a Sofonías 3 en unos minutos, pero primero quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Tengo mucho terreno que cubrir. Quiero que piensen, pero no tenemos tiempo para abrir cada pasaje, pero en Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 12, Jesús comenzó una larga conversación con los judíos en Israel, particularmente con los líderes judíos como los fariseos. Los fariseos eran una secta de judíos que habían añadido requisitos tremendamente imposibles a la ley de Dios y habían hecho añicos un vestigio de una verdadera fe eterna en Dios en favor de una religiosidad vacía, puramente externa. En Juan 8:12, entonces Jesús les habló de nuevo, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Los fariseos respondieron inmediatamente que Jesús estaba diciendo esto acerca de sí mismo. En versículo 13, yo vine del cielo y yo sé lo que estoy diciendo es verdad porque yo vine de él. Y le preguntan, ¿dónde está tu padre? Jesús les dijo que no conocían a su padre y declaró que estos fariseos iban a morir en su pecado
a menos que creyeran en Cristo. Iban de un lado a otro. Jesús los destrozaba con su perfecta verdad, diciéndoles verdaderas verdades penetrantes sobre sí mismos. Vosotros sois esclavos de pecado. La palabra de Dios no tiene cabida en vosotros. Vosotros no sois los verdaderos hijos de Abraham. El diablo es tu verdadero padre. No creéis a mis palabras porque no sois de Dios. Si dijera que no conozco a Dios, sería un mentiroso como tú. Versículo 55. Vuestro padre Abraham se alegró de ver mi día, y lo vio y se alegró. Versículo 56. Los fariseos eran incrédulos. Abraham había estado muerto por algo así como 20 siglos. Ellos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Y entonces Jesús emitió una declaración, una proclamación que era tan extravagante, tan audaz, y en su mente oscurecidas, tan ciegas. Jesús les respondió, en verdad os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué esta declaración los enfurece? Porque Jesús estaba afirmando una naturaleza eterna, que él siempre había existido. Y esto, por supuesto, es un atributo que solo Dios tiene. Pero no se equivoquen, estaba defendiendo a Dios con algún tipo de amor y afecto justos por Dios. No podían soportar el hecho de que el Mesías de Dios, el enviado del cielo, estaba aquí para destronar su dominio religioso sobre el pueblo y para denunciar su llamada fe vacía y inútil de justicia propia. Pero si realmente leyeran y comprenderían sus Biblias, que conocemos como nuestro Antiguo Testamento, no deberían haberse sorprendido en el absoluto de Dios, de que Él era Dios mismo, el Señor Jesucristo que caminaba entre ellos aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento tiene un término técnico usado en casi todas estas apariciones, el ángel del Señor. Él aparece primero a solo 16 capítulos del comienzo del Antiguo Testamento y aparece al final a solo 2 capítulos del final del Antiguo Testamento. Le aparece a Agar, a Abraham, a Eliezer, a Jacob, Moisés, Balaam o Josué, a todo Israel, a Gedeón, a Manoah, a su mujer, padres de Sansón, a Ezequías, Sadrach, Mesach y a Abednego, a Daniel y a Zacarías y a Malaquías. Ahora bien, los teólogos usan el término teofanía para hablar en general de cualquier aparición, manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 34:5 registra al Señor acercándose a Moisés en una nube y proclamando su poderoso nombre a Moisés. Pero cuando somos específicos acerca de la aparición del Hijo de Dios, del segundo miembro de la Trinidad, decimos que esto es una cristofanía, una aparición pre-Betlehem de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que el ángel del Señor es Dios mismo? Estas apariciones son descritas como el ángel del Señor. Ángel es una palabra que se usa para identificar a alguien que es enviado uno que trae un mensaje. El término hebreo para ángel se usa más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento usa el término ángel, habla principalmente del propósito del ángel, no de su naturaleza. Usando el texto del pasaje y algunas otras variables, podemos determinar si la aparición de un ángel en el Antiguo Testamento es un ángel creado o un humano creado o ángel del Señor.
En Jueces 6:23, y Jehová le dijo, paz a ti, no teméis, no moriréis, explicando de manera simple, lo que se ve es una manifestación física de Dios invisible, no la esencia misma de su ser. ¿Cómo sabemos el ángel de Dios es Dios mismo? Se habla del ángel del Señor y se dirige a él como Dios. En Génesis 16:13, Agar llamó al ángel del Señor el Dios que ve, y expresó su asombro de que lo viera y viviera. En Éxodo 3:2, cuando el Señor apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, cuando le apareció a Gideón en Jueces 6, el ángel se llama Yahweh y Gideón se refirió a él como Yahweh. No había duda en la mente de Gedeón en cuanto a la identidad del ángel. El ángel del Señor afirmó ser Dios. En su encuentro con Moisés, el ángel del Señor dijo explícitamente, yo soy el Dios de tu padre. En Jueces Dios, el ángel del Señor le dijo a Israel, te sacaré de Egipto. Le dije, nunca quebrantaré mi pacto contigo. El ángel del Señor habló solo como Dios podrá hablar. En Génesis 22, cuando el ángel del Señor le dijo a Abraham que sacrificará a su único hijo mientras Abraham estaba llevando a cabo este mandato obedientemente. El Señor le llamó a Abraham y desde el cielo para que tuviera que matar a Isaac. El ángel del Señor recibió adoración. El ángel le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, ya que donde estaba ahora era tierra santa y Moisés ocultó su rostro en temor de Dios. Manoah, el futuro padre de Sansón, ofreció un sacrificio ofreciendo una ofrenda quemada que fue aceptada por el ángel. En Jueces 13, Josué 5:15, Josué adoró en tierra santa debido a la presencia del ángel del Señor. El ángel del Señor ejercita atributos divinos. Cuando el ángel se apareció a todos los hijos de Israel en Jueces 2, describió la disciplina que infligiría a Israel por su desobediencia, demostrando así el poder, la autoridad, la justicia y el conocimiento divino. A concluir su conversación con Moisés, el ángel prometió extender su mano para hacer milagros contra Egipto en nombre de Israel, demostrando poder, autoridad, justicia y conocimiento divinos. Pero, ¿cómo sabemos que el ángel del Señor es específicamente el Hijo de Dios mismo? Ni el Padre ni el Espíritu aparecen característicamente en forma corporal y visible. De hecho, hablando de la venida de Cristo a la tierra como hombre, Juan dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Al Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha explicado. En Colosenses 1:15 nos recuerda que Cristo es la imagen del Dios invisible, la manifestación visible de Dios mismo. En segundo, el ángel del Señor es identificado como distinto de Yahweh y sin embargo también de Yahweh. En Zacarías 1:12, entonces el ángel de Yahweh respondió y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales te has indignado estos 70 años? El ángel del Señor nunca más aparece en la Biblia después del nacimiento de Jesús. Este es puramente un fenómeno del Antiguo Testamento. Vemos a un ángel del Señor en el Nuevo Testamento. La única vez que la frase el ángel del Señor usada en el Nuevo Testamento se refiere inmediatamente al que se identificó primero como un ángel del Señor. Cuarto, el ministerio del ángel del Señor es
paralelo al ministerio de Cristo. El ángel del Señor y Cristo tienen ministerios paralelos. Ambos dan revelaciones de la verdad. Ambos lideran, disciplinarán y bendecirán a Israel. Ambos comisionan a las personas para el servicio de Dios. Ambos consuelan a los abatidos y liberan a la esclavitud. Sus ministerios son los mismos. Hay más que puedo decir, pero la evidencia del ángel del Señor es mucho. Y en todas las apariciones del ángel del Señor está trabajando el trabajo redentivo del Dios para Israel. Génesis 16 y 21. Y María Magdalena, Agar, tanto en el ángel del Señor como Jesús demostrarán compasión por las mujeres abatidas. En Génesis 22 prometió un sustituto en vez de Isaac, así para que Isaac pueda traer a Israel. Génesis 24. En Éxodo 3 y Éxodo 14, la aparición de Dios a Moisés y el éxodo por el Mar Rojo que los saca de Egipto. En Números 22, en Josué 5, es para plantar la bandera de Israel para conquistar a Canaán. En Segunda de Reyes 19, para preservar el remanente de Israel, matando a 185,000 invasores asirios. Daniel 3, para salvar a los adoradores verdaderos que estaban en el horno de fuego. Daniel 6, para declarar el dominio de Dios, salvando a Daniel en el foso de los leones. Zacarías 1 y el 3, para interceder por el hombre pecador para el que venga el reino de Cristo. Malaquías 3:4, para decir a Israel que el reino terrenal de Dios viene. Y cuando el ángel de Yahweh y el ángel del Señor finalmente vino oficialmente a la tierra y se presentó a Israel como el rey de Israel, que había estado con ellos por siglo y siglo, gritaron, se presenta como rey de ellos. ¿Qué dijeron? Gritaron, crucificarlo. ¿Pueden imaginar el dolor? Este es el Hijo de Dios que ha estado ministrando a estas personas por 1500 años, desde los días de Abraham y Agar, 2000 años. Y cuando finalmente llega a Jerusalén, le gritan, crucifíquenlo. Poco antes de su resurrección, Jesús exclamó con dolor, Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de las alas y tú no quisiste? Y en el camino de la cruz, Lucas 23:28 al 31, registra a Jesús pronunciando otro juicio sobre Jerusalén que pronto vendría, en el cual se sucedería cuando la ciudad y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Y Jesús ascendió al cielo con su pueblo odiándolo.
Y en los días actuales los ojos espirituales de Israel están cegados. Romanos 11:8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para ver y oídos para oír hasta el día de hoy. En el futuro, durante lo que Jesús llama la gran tribulación, Daniel 12:1 dice que Israel pasará por un tiempo de angustia como nunca se ha sucedido. Y al final de este tiempo, después de haber ministrado a Israel, desde antes de que hubiera un Israel, después de haber venido a la tierra para hacer el sacrificio perfecto por el pecado a favor de Israel, sin embargo, siendo rechazado por ella, después de haber arrogado a Israel a un siglo tras otro de disciplina por haber rechazado al Mesías, después de ver a Israel pasar por la gran tribulación, ahora ciñéndose en el cielo para batalla en la tierra y regresando para conquistar el mundo y salvar a su amado pueblo. Y cuando su pueblo mira al Hijo de Dios, a quien traspasaron, y clame con dolor y arrepentimiento. Me pregunto, ¿alguna vez se te ha ocurrido que el gozo desenfrenado, perfecto e intenso que tú y yo experimentemos en el reino venidero solo será superado por el de Cristo mismo? Después de siglos de amor y anticipación de unirse a su pueblo redimido en la tierra, Él es el poderoso que salvará. Y luego Sofonías 3:17 sucede. Jehová tu Dios está en medio de ti, el poderoso, él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti, te renovará en su amor por causa de ti, se regocijará con cánticos. Este es mi versículo favorito. ¿Por qué? Ese es el tiempo en el que Yahweh tu Dios está en medio de ti, la venida del Hijo de Dios para salvar a Israel. Él es un poderoso que salvará, el poderoso. Un guerrero, un héroe. Tiene que ver con actividades militares. Alguien que ha salvado un pueblo. Ahora Dios le revela a Sofonías el profundo gozo y la satisfacción infinito que el Mesías tendrá en la consumación de su propio reino. 3 expresiones del éxtasis del rey. Primero, Él se regocijará por ti con alegría. Estar alegre proviene de una palabra hebrea que significa saltar o saltar en el aire o bailar en círculo. Es una frase tan intensamente gozosa como es realmente posible, que hace redundante para hacer alegre o regocijarse sobre ti con alegría, un sentimiento de júbilo triunfante. Segundo, Él estará tranquilo en su amor. Esto a menudo se toma como Cristo dando consuelo, Cristo dando un espíritu tranquilo a su pueblo, lo cual ciertamente Él hará, pero este verbo en hebreo es casi siempre intransitivo, lo que significa que no transfiere acción a otro, es representar la condición interna del sujeto en lugar de representar la quietud transmitida a otro. Es casi incomprensible para nosotros que el Dios todopoderoso del universo esté disfrutando y contemplando el amor que tiene por nosotros. Pero Dios es amor, por lo que no es sorprendente a que Dios nuestro Salvador contemple y disfrute su amor por su pueblo.
No toma por sorpresa porque nos recuerda que Dios no se limitó a redimir a los elegidos a través de Cristo para dejarnos entrar a su reino de manera impasable, para enseñarnos cuánto nos ama, de maravillarse que está reunido con su pueblo. No se limitó a redimir a los elegidos a través de Cristo para dejarnos entrar en su reino de manera impasable, insensible y regañadiense. El redimido a los elegidos por el amor en Efesios 3:4, y ahora este amor se expresa en la intensamente interior y el corazón de Dios mientras se regocija y contempla su amor de su pueblo. Tercero, se regocijará por ti con cánticos gozosos. El pueblo está cantando y Cristo está cantando a su pueblo. ¿Qué canción cantará Jesús? ¿Cómo sonará la voz de aquel que creó canción? Él no puede estar cantando canciones de alabanza por la bondad de su pueblo, porque no había nada bueno en nosotros que nos atrajera a Dios. Parece muy probable que de acuerdo con la doctrina de la elección, por ejemplo, en Deuteronomio 7 al 8, Efesios 1, 3 al 4, que se basa en la elección de Dios de amar a los elegidos, que sus canciones sobre los redimidos deben basarse en su amor, en su consuelo por nosotros, su éxtasis en el regreso de su pueblo a casa, ahora habitado por el Espíritu Santo. Para Jesucristo, el Salvador de Israel, su regreso y su purificación de la nación y ahora finalmente de Israel, como estaba destinada a ser, será un tiempo de éxtasis para él, porque esto está arraigado en su amor eterno, perfecto, infinito. Entonces, ¿cómo estas bendiciones anticipadas hacen que la vida sea más llevadera ahora? La transformación de las naciones les da esperanza a medida que las naciones se entregan irremediablemente a la guerra, la destrucción y el asesinato de sus propios ciudadanos y bebés. La purga de Israel te da esperanza porque en ese día que Dios purgue a Israel, Dios purgará al mundo y tú y yo algún día seremos testigos de Israel real como siempre estuvo destinado a ser. Algunos de nosotros fuimos a Israel y fuimos al monte del templo. Era una experiencia profunda, arruinada por niños de 6 años gritando al Akbar. Eso no va a pasar por mucho. La alegría de los redimidos te da esperanza porque será una alegría sin fin. Los gozos y deleites que tenemos en el Señor ahora son principalmente de naturaleza espiritual, porque los momentos felices ocasionales que experimentamos en esta vida siempre llegan en su fin. La alegría de una luna de miel algún día da paso a la angustia de la muerte. La fuerza y el vigor de la juventud dan paso a los dolores y tristeza de la vejez. Pero mirando más allá de eso, llega un día en que la alegría nunca termina. El alivio de los ciudadanos les da esperanza en el sentido de que nunca más se preocuparán por vivir en una nación bajo el juicio de Dios y tener que pagar las consecuencias a nivel nacional. Nunca volverás a clamar por justicia solo para encontrarte con el silencio aparentemente interminable de Dios. El resumen de recompensas te da
esperanza porque estas gloriosas realidades futuras son tan importantes para que el Señor nos las comunica, que las repite continuamente a lo largo de las Escrituras. Y el éxtasis del Rey te da esperanza porque mantiene tu mente y tu corazón recordando que nuestro anhelo de encontrarnos con nuestro Salvador cara a cara solo es superado por su anhelo y traernos a casa. Él te ama más que tú lo puedas amar en tu vida. Esto es al menos en parte lo que Pablo quiso decir en Colosenses 3, 1 al 4. Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vosotros habéis muerto y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifiesta, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Primera de Tesalonicenses 4 habla del rapto. Y hay una frase. Y entonces estaremos con el Señor. Nunca estamos con Jesús en persona, pero cuando estemos con Él, nunca estarás sin Él. Es lo que me dice Sofonías 3, que tenemos un Salvador, quien bailará con gozo cuando los vea, contemplará su amor por nosotros y cantará con gozo porque estamos en casa. Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu palabra, por pasaje y promesas que nos das, que nos da esperanza de volver a casa. Y respiramos y vemos millones de personas perdidas sin esperanza, con dolor y desesperación. Estamos anticipando la venida de Cristo. Nos has dejado con una misión de traer más a casa con nosotros. Y oro por nuestra iglesia que seamos fieles a proclamar tus buenas noticias a todos los que podamos, porque el tiempo es corto, el rapto puede pasar en cualquier momento, la paciencia de Dios puede llegar a un fin. Te pedimos, Señor, que nos pongas en nuestro corazón, que nos des la intensidad de no perder el tiempo y traer todos los que podamos traer con nosotros con el Evangelio. Vemos con anticipación este día que viene, Señor. Por el día que venga el Señor, que es tan real como la mano en nuestro rostro. Nos das instrucciones de Jesús de orar en esta manera. Nuestro Dios que está en el Señor, que está en el cielo, santo es tu nombre, tu reino venir. Que esto sea nuestro anhelo, que tu reino venga. Te pedimos esto. Amén.